la semana que viene. Sí. La semana que viene voy a estar hablando por invitación de Martín Cotone para la Asociación de Psicólogos de la querida provincia de Córdoba. Así que a las 18:30 del próximo viernes 17 de octubre, junto a Marco Balsarini, vamos a estar charlando acerca de inteligencia artificial, que es el gran tema, ¿no? Y bueno, y Ujú. también dentro de un poco, digamos, el 11 de noviembre voy a estar hablando en la Asociación Psicoanalítica Argentina, por invitación de Claudia Tapia y del secretario científico Marcelo Toyo. Bueno, la verdad que un placer para mí que podamos hablar de esto y de los efectos que está provocando, ¿no? Porque Ujú. eh, nosotras venimos hace rato hablando de esto, pero cada vez toma mayor impacto la sugestión que provoca sobre la gente, ¿no? No sé si les ha Ujú. pasado, pero eh, yo tengo pacientes que, digamos, personas muy formadas y que me dicen, no, pero igual me da inseguridad. Si no paso el texto por inteligencia artificial, me da inseguridad, ¿no? Y uno Mm. dice, y no es por el contenido, pero bueno, que la inteligencia artificial lo hace mejor. Ah, Sí, como que si hay un ojo que ve mejor que el de uno, que siempre puede estar ahí, buah, eso. superónicamente tiene unas consecuencias, bueno, en todo el aparato psíquico, ¿no? No, Pero, sí, tremendo, tremendo. Y de hecho, con uno de ellos, pero bueno, no es el objetivo del vivo de hoy, tal vez en otro vivo podamos hablar de esto, pero sí empecé a trabajar, a ver, bueno, cómo se anudaba, de dónde había salido la idea, ¿no? De consultar a la inteligencia artificial, además de las cuestiones de privacidad, ¿eh? Que hay, ojo, tengan ustedes cuidado porque nadie está hablando de eso, el tema de que cuando ustedes suben a inteligencia artificial algo, eh, no hay ninguna garantía de que eso quede en privado, ¿sí? Eso que ustedes mm. escribieron, digamos, en algún lado anda circulando, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, cuando empecé a trabajar con él, en particular esta cuestión, me decía que él siempre había sentido inseguridad de su propia escritura toda la vida y que él escribió varios libros, pero siempre junto a profesionales de su ambiente que tenían como una forma preciosa de escribir, ¿no? Entonces él, bueno, se aseguraba, ¿no? De que la forma principal, el estilo, lo iba a tener la otra persona y él volcaba, por supuesto, su contenido. Entonces, digo, ¿cómo se enhebra la inteligencia artificial a los fantasmas que ya alguien tiene de toda la vida? ¿No? Y entonces Mm. brinda como un cobijo o nos hace creer que brinda un cobijo, una seguridad respecto de inseguridades, en principio, llamémoslas así, de inseguridades que los sujetos tienen a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo la semana que viene, como les digo, voy a estar hablando para la querida provincia de Córdoba y para la Asociación Psicoanalítica Argentina en noviembre. Pero Bien. bueno, hoy en Hoy, realidad, sí, hoy vamos a trabajar algunas otras cuestiones que tal vez pecan de muy sencillas, pero que tienen que ver con algunas preguntas que me hicieron llegar personas que tienen pocos años de experiencia y entonces, bueno, me dicen, bueno, cuando estoy escuchando a un paciente, ¿no? En esas supervisiones, cuando estoy escuchando a un paciente, yo no sé bien por dónde entrar, en qué momento, digamos, bueno, está por lo consciente. Ustedes saben que el año que viene vamos a dictar todo un curso de aparato psíquico y entonces, bueno, cómo es que funciona el aparato permite a un analista con cierta experiencia ya entender por dónde va el discurso consciente y ustedes vieron que es una banda de Moebius, ¿no? Entonces de repente está hablando en términos de conciencia y de repente, Bloom, entramos en el ámbito de lo inconsciente, pero uno desde afuera, ¿no? Sin esa experiencia, es cierto que al principio todo parece igual, ¿no? mm, Y entonces uno no sabe bien, bueno, por dónde entro, cómo intervengo y esas cosas. Cómo recortar espacios dentro de ese todo, ¿no? A veces, sobre todo esos pacientes que hablan
y hablan mucho y sin parar sobre, digamos, algunas cuestiones, y en una sesión se dificulta al analista intervenir. Entonces, Ujú. se nos ocurrió hoy un poquito hablar acerca de esto y de las, como cuando un paciente va hablando, empieza generalmente charlando acerca de algo propio, ¿no? Bueno, yo pienso o me pasó, o bueno, empieza así en forma, uno podría pensar singular, ¿sí? En términos de sí mismo. O le pasó esto a alguien. En general son cuestiones que empiezan así. Pero a poco de empezar se va avanzando y uno va viendo cómo la lógica del discurso eh, pasa de una lógica de lo singular, ¿eh? a empezar a ver progresivamente va hacia lo particular, que ustedes saben que ya no es una lógica del individuo, sino de un grupo pequeño, ¿no? Lo particular. Y después se va dirigiendo a situaciones del orden de lo universal. Bueno, todas las situaciones estas son iguales, siempre pasa lo mismo, supongamos, ¿no? Ese tipo de textos. Mm. Podríamos decir desde cada uno de los países donde estamos, ¿no? Los que estamos hoy aquí reunidos, bueno, hay situaciones universales, ¿no? Como tales personas, no sé, las clases dirigentes son todos infames, ¿no? Bueno, esas políticos, digo, ¿no? Y empiezan fórmulas que son, se presentan para el sujeto como verdades universales que son vividas por el sujeto en forma tan impregnada, digamos, tan fuerte, es como que cuesta para el sujeto y para el analista intervenir ahí. ¿Sí? Cuando ustedes van viendo esa progresión de lo individual a lo grupal y después a las verdades estas generales universales, es que ahí ese discurso empieza a mutar, digamos, y por la banda de Moebius, ¿sí? Entramos en el dominio de lo inconsciente. ¿Qué significa entrar en el dominio de lo inconsciente? Recuerdan ustedes que Freud dice que lo inconsciente, digamos, si bien al principio tiene una característica tópica, y por supuesto que lo tiene, digamos, después va a decir que el concepto es mucho más amplio y que es un concepto descriptivo. ¿Sí? En este punto de lo descriptivo, incluye ahí, por ejemplo, las fantasías inconscientes, todo lo propio del ello, las pulsiones, todo lo que implica para el sujeto, bueno, y las verdades, digamos, que provee el super yo. Y ustedes recuerdan que cuando hablamos del super yo, lo que Freud dice es, recuerden las máximas kantianas, ¿no? Estas, estos textos que son elevados a la idea de una fórmula que engloba un universal, ¿sí? Y que dependen absolutamente, digamos, están sostenidas absolutamente de la cuestión pulsional. ¿Sí? Mm. En ese sentido, digamos, eso es absolutamente inconsciente. El sujeto está tomado por su discurso y generalmente no puede salir de allí. ¿Sí? Entonces, les quiero dar un ejemplo porque es interesante porque a veces es sutil el deslizamiento. No es que, bueno, es tan sencillo como así, o esto que les digo. Eh, en un momento dado, una paciente que está rondando, digamos, terminando, digamos, su etapa fértil y avanzando hacia su menopausia, mujer Ujú. preciosa, inteligente, tiene un montón de cosas fantásticas, pero cada vez que le pasa algo, cualquier cosa que sea, por pequeñita, que sea, puede ser un pequeño dolor, una dificultad que antes no tenía, empieza allí a esbozarse la idea de lo que va a venir. Bueno, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, lo que viene a todo el mundo, ¿no? La menopausia, sea la menopausia,
la vejez, ¿sí? Podríamos, digo, para no quedarnos con el significante, yo a propósito, le pido que, uno diría, que se explaye, ¿sí? Bueno, ok, ¿y qué significa la menopausia? ¿Y qué hay más allá, no? Estiren, estiren, estiren el significante. Lo que aparece ahí es la idea de una vejez como inicio de una decadencia. ¿M? Y allí está poblado de fantasmas. En el caso de ella, necesariamente está abrochado ese dolor, digamos, supongamos, no sé, o esa molestia, o esa incomodidad, o ese calor, a algo que no se va a detener. Y ahí estamos en el pleno dominio de la pulsión. Por ejemplo, los sofocos, ella dice, ¿no? Los calores, ¿m? Donde hay una base orgánica, ¿sí? Pero también ustedes van a escuchar, si escuchan con mucha atención, que detrás de esos sofocos o de esos calores, cuando está la idea de esto no se me va a ir nunca, esto empezó el incendio, ¿sí? Todo eso, esa Claro, idea de todo teñido de perturbación, terror. Lo exacto, terrorífico que es algo que le sale de lo propio, ¿no? De lo suyo. exacto, de los temores infantiles, podríamos decir. Es el Ujú. niño o la niña, ¿no? Cuando, o LGBT, digamos, los niños los que sienten, ay, esto me va a comer el monstruo, ¿sí? Mm. Y no hay ninguna duda acerca de eso. Por eso, digamos, les muestro esto como prototipo, ¿no? De eso que Freud dice, ¿no? Se trata de fantasías infantiles, que, digamos, ese punto de fijación que tiene, por ejemplo, la neurosis en la infancia leída como el patrimonio de estos fantasmas, ¿sí? Donde el niño queda en un lugar de no tener absolutamente ninguna defensa posible frente a lo que va a ocurrir. Entonces, esta cuestión, ¿cómo se trabaja? Porque eso me parece importante, ¿no? Señalar cómo es el decurso asociativo en una sesión con cualquier tema, y esto lo van a poder empezar a ustedes a escuchar fácilmente. Hay que horadar lo que aparece como universal. Hay que agujerearlo, hay que dividirlo. Por eso se llama psicoanálisis, porque el análisis implica desagregar eso que aparece como algo universal, desagregarlo en sus partes. El modelo del sueño, por ejemplo, ¿no? Cuando el sujeto viene y dice, tuve una pesadilla y relata todo su sueño como uno diría, ¿no? Como un paquete cerrado. Soñé esto y estoy horrorizado y desde ese momento no puedo dormir o tengo miedo que me vuelva a pasar, o qué significa. Otras veces he escuchado a otros pacientes decir, ¿qué significa este sueño? Este sueño me está diciendo algo. Entonces, fíjense cómo el sueño, no es esa escena, sino el sueño por completo toma un significado, ¿eh? De algo que hay que introducir ahí, como Freud nos enseña, un pedacito agarramos y decimos, y este pedacito, ustedes recuerden, por ejemplo, el análisis de sueños que hace Freud cuando nos enseña cómo analizar un sueño en el historial de Dora. Y es genial, Mm. ustedes saben que Dora inicialmente era un ejemplo de análisis de sueños. Él acababa de escribir la interpretación de los sueños, y pegadito ahí escribe Dora, el historial de Dora. Realmente el análisis que hace de los sueños es fantástico. Y ahí nos enseña cómo hacer. Agarramos este pedacito. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba en esa escena? Usted piensa que es usted, pero ve a quién. ¿Y quién es esa Claro. persona? ¿No? Y ahí se empieza a construir eso, yo les hago así, porque es como si estuviéramos construyendo, podríamos decir, esa tela de araña, ¿no? Entonces Ujú. ese pedacito se comunica con otro pedacito y otro pedacito, esos hilos asociativos. Y cada uno va llevando a un lugar distinto, a un recuerdo distinto, ¿sí? Y se concatena de un modo particular, tal que, como un gran jeroglífico, después eso puede volcarse a las ideas de lo que eso
digamos, significa. ¿Mm? Entonces, esto era un poco el planteo que hoy quería hacerles, ¿no? Cuando me preguntan cómo distinguir sobre qué intervenir, ¿sí? Porque a veces, por supuesto que no es fácil volverse analista, ¿no? Se requiere tiempo, se requiere mucha supervisión, trabajo en conjunto acerca de la teoría, acompañarse, ¿no? Pero sobre todo, cuando escuchamos a veces, por ejemplo, hay analistas que entienden que, por ejemplo, que tienen que intervenir sobre cada detalle, ¿no? Para analizar, es decir, desagregar en sus partes cada parte de todo lo que dice. Y ahí la Mm. sesión se vuelve imposible y el paciente siente que no puede hablar, que no puede expresar Claro. la línea Y larga que de lo que además quiere todo lo contar. que dirá será objeto de... Analizado. Ujú. Claro, exactamente. O por el contrario, está el analista Nobel que dice, no, 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 yo espero hasta un punto de detención o hasta que algo me llame la atención, ¿no? Y ahí quedamos también suspendidos de la experiencia clínica o del oído que tenga ese analista. Si nada le llama la atención, la sesión discurre casi como sin, ¿cómo decir? Casi sin intervenciones, que esto también uno lo escucha, ¿no? Pacientes que se Ujú. quejan de que han ido a analistas que no le decían nada en todo el tiempo. Entonces uno dice, ¿y entonces? Eh, por eso, no se trata ni de la abstinencia malentendida, ¿no? Como no intervención, ni tampoco de intervenir todo el tiempo, sino cómo reconocemos ese punto donde el discurso consciente va adentrándose y convirtiéndose en discurso testimonio de lo inconsciente. Así que bueno, eso era hoy lo que quería compartir con ustedes. Ah, porque bueno, en esa paciente, digamos, bueno, uno, en esta que les contaba Sí. de la decadencia y todo eso, de lo que se trata es de eso, es de trabajar cada parte a qué la remite, ¿sí? Y Mm. poco a poco ella va pudiendo resolver porque la menopausia o eso, no, solamente hay decadencia cuando hay decadencia acá, ¿sí? Cuando nadie está pensándose vital y andando, ¿Sabés ¿sí? qué me quedo pensando? En algo que por lo Pensá. menos a mí me sirve mucho transmitirle a mis alumnos, que es que por ahí no sobreentender en el sentido humano de la palabra. Obviamente que si hemos entendido nos equivocamos, dijo Lacan, pero no sé, si yo, una paciente viene y dice, lo tremendo es la menopausia. Ah, sí, no, es tremenda la menopausia, ¿no? Como uno desde el lugar de uno entendió Claro, qué es la y ahí, menopausia. Y ahí es a donde uno pisa el palito, ¿no? No, lo tremendo es el vínculo, no sé, con mi sí, vecina que es re chusma, no sé. Ah, no, sí, la gente chusma. Cuando por ahí ni siquiera sabemos qué le está implicando que la otra sea chusma, qué implica la menopausia, como cuando uno pone y no se abstiene de lo que uno cree que es esa palabra, es a donde por ahí surge la equivocación. Creo que también te referías totalmente. a eso, con Sí, entender qué es la menopausia, sin que la persona nos lo diga, ¿no? claro, Y qué es fantasma clave, hay no detrás de poner de esa uno idea. la respuesta. Claro, eso, digamos, de la menopausia, o Epa, esto que decís de lo chusma, que uno podría decir, ok, ¿cuál es el fantasma atrás del chusmerío? No sé si en otros claro. países se dice así, ¿no? Ah, Chusmería es como el que relata algo que es un secreto y se lo va contando a todo el mundo y que goza de contarle a los demás cosas que se supone que que son habla de la vida secretos, de los ¿no? demás sin que... Claro, el permiso. Y uno podría decir, ¿cuál sería el fantasma que está detrás desde el paciente cuando teme a una persona chusma, ¿no? Esto que decía Claro. Sale, una vecina. Bueno, ¿qué es? ¿Es temor al descontrol? ¿A no poder controlar la privacidad, lo que tal vez alguien dijo? ¿A que no se pueda prever qué va a pasar, a dónde va a llegar esa información? Es decir, recuerden siempre analizar en términos contextuales, ¿sí? Mm. Siempre como verlo en términos topológicos, ¿sí? Como una Claro. escena con muchos Pero bueno, personajes.
también pensando en esto que decíamos que la inquietud viene desde los analistas nobles, digamos, desde los que están arrancando, me parece que es como una guía que está buena que sea desde ahí que se abran el camino en la oreja, digamos. Desde no sobreentender esas palabras que, que por ahí le damos un significado desde lo corriente. Como dice acá, alguien dice, cuando devolvemos que entendimos, cerramos sentido. En cambio, si devolvemos la pregunta, de ese significante se despliega algo más. Claro. Está tal cual. Y tal como dice Olga, a ver, acá, es Es darle darle consistencia al consistencia yo. al yo, tal cual, exactamente. Sí, y Bea dice, mi paciente, mi perimenopausia, una amiga me dijo que, una conocida dijo que, a ella le pasa que es así, claro, eso, ¿no? Claro, exacto. Y digamos, cada relación del sujeto a su propio cuerpo va a ser absolutamente singular, más allá de las cuestiones de, digamos, de disponibilidad biológica, por supuesto, ¿no? Pero digo, hay gente que está, uno diría, avejentado, bueno, porque hay que cuidar las palabras, ¿no? Pero desde muy joven. Y hay gente mayor, muy grande, que está plena de vida. Entonces digo, son todos fantasmas, ¿sí? Y hay que distinguir cuánto es del orden de lo biológico, y hay que ver un médico, de cuánto es fantasmático, ¿no? Como dice Ale, entrarle en ese significante, en esa escena, en ese todo universal y darle para adelante trabajando en análisis. Y está buenísimo porque el análisis siempre sirve para aliviar, que a veces no se pierde como ese objetivo, ¿no? De que el paciente se alivia de fantasmas. Mm. Un joven viejo, dice Beatriz. Sí, tal cual, tal cual. Bueno. Bueno, nos vemos el viernes próximo. Es. Gracias a todos por estar en este día feriado, por acompañarnos siempre, por escucharnos desde todos lados. Nos vemos Gracias. el próximo viernes, 16:30 horas, Argentina. Es. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.